Vengo muy contento a mi jardín. Hola señorita, hola amiguitos, ya estoy aquí. Con mis ojitos nuevos voy a descubrir este gran mundo mágico que es mi lindo jardín. Súbanse al trencito que ya va a arrancar. Vamos todos juntos que este tren ya se va. Pasamos por un puente y una vueltita a dar. Todos a los saltitos a la sala a jugar. Chucu 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 chucu, chucu 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 cha. Chucu 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 cha. Chucu 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 chucu. Mi nombre es Alicia Gladys Brites, nací en Resistencia, mi papá fue Francisco David Brites y mi mamá es Juana Esther Phipps, los dos son oriundos de Colonia Benítez. Mi mamá siempre fue ama de casa, mi papá fue empleado del INTA en Colonia Benítez, también fue empleado en la bodega Pángaro que funcionaba en Resistencia. En el año 1967, cuando yo tenía 1 año y medio, buscando nuevos horizontes laborales, se van a vivir a Buenos Aires. O sea, toda la familia nos vamos a vivir a Buenos Aires. Mi papá ya trabajó en la industria textil, trabajó en una empresa automotriz, lo que hoy es la empresa Volkswagen y antes era la empresa Chrysler. Pero siempre mi papá con la ilusión de volver a su terruño, al Chaco. Entonces, bueno, yo hice la escuela, el jardín de infantes en Buenos Aires, la escuela primaria en Buenos Aires y comienzo la escuela secundaria. Hice el primer año y hasta mitad del segundo año, cuando mi papá tiene la oportunidad de volver al Chaco, asociarse con sus hermanos en un aserradero. Entonces en el año 1979 volvimos al Chaco y venimos a Margarita Belén porque la escuela en Colonia Benítez, la escuela secundaria, solo tenía hasta tercer año. Entonces vinimos a vivir a Margarita Belén y el aserradero en el que mi papá trabajaba con sus hermanos estaba sobre la ruta 11 próximo a Margarita Belén. Termino la escuela secundaria en lo que antes era el bachillerato número 11 en el año 1982 y en el año 1983 comienzo el profesorado para el nivel preprimario en el Instituto San Fernando Rey. En ese tiempo, como el transporte no era tan fluido, entonces durante la semana vivía en la casa de mis tíos y los fines de semana volvía a la casa paterna. Hasta que en el año 1986 me recibo y comienzo a trabajar en Resistencia y ya mi hermana comienza el profesorado también para maestra jardinera, entonces nos vamos a vivir una pensión las dos juntas y desde el año 1986 hasta el año 2001 trabajé en Resistencia. Trabajé en el jardín maternal de la Dirección General de Rentas, en el Instituto Privado número 1, en el jardín número 50, en el jardín número 3, como maestra de sección suplente o interina. En el año 1992 ingreso como maestra de sección titular en el jardín de infantes número 21, Almafuerte, de Villa Don Enrique. Y allí trabajé hasta el año 2001. En el año 2000 yo me vuelvo a vivir a Margarita, así que todo el año 2000 y 2001, con todas las controversias económicas de esos años, viajaba todos los días a trabajar a Resistencia. Y en septiembre del año 2001, el Ministerio de Educación convoca los concursos de ascenso de jerarquía para rendir exámenes para acceder a los cargos directivos de las instituciones. Por supuesto, yo estaba en sala, no me interesaba mucho el cargo de directivo y en ese momento tenía una directora muy emprendedora y muy estudiosa, la señora Milagros Dride Cueva,
y ella me decía, Alicia, vos tenés que rendir el examen. Entonces, bueno, me convenció y yo dije, bueno, voy a rendir para tener experiencia, porque hacía 10 años que no teníamos concursos en el nivel inicial y bueno, había muchísima gente para rendir, gente interesada en los cargos y no tantos cargos. Entonces dije yo, bueno, voy a rendir para tener experiencia. Y bueno, gracias a la providencia infinita de Dios, me fue muy bien en el examen, quedé muy bien ubicada en el orden de mérito para elegir los jardines. Y en ese transcurrir me doy cuenta que podía elegir, ya viviendo en Margarita, podía elegir el jardín de Margarita Belén para acceder a la dirección. Fue una alegría enorme, pero también eso llevaba otra tensión, que era tener que desplazar a la señora que tenía más de 25 años de antigüedad en el jardín, que era la señora Elsa Pegoraro de Polich, que había sido maestra en la institución y directora por más de 25 años. Nosotros con Elsa no éramos amigas, pero este es un pueblo pequeño y nos conocíamos. Así que antes de que se haga el acto público del ofrecimiento de los cargos, yo me fui a la casa de Elsa para hablar con ella y contarle cuáles eran mis intenciones. Elsa también había rendido el concurso, pero estaba un poco más abajo en el orden de mérito. Bueno, cuando yo voy a la casa de Elsa, Elsa abre la puerta de su casa y lo primero que hicimos las dos fue largarnos a llorar. Y después, bueno, entonces le digo, mira Elsa, yo te vengo a ver porque entre una de mis opciones está poder elegir el jardín. Entonces ella me dice, vos no es que podés elegir el jardín, vos tenés que elegir el jardín, porque ese jardín es mi vida y yo te voy a entregar a vos mi vida y me vas a tener que dar cuenta de esa vida. Y bueno, fue así que el 1 de marzo del año 2002, Elsa me entrega el jardín impecablemente organizado y ella accede a la dirección titular del Jardín de Infantes de la Clotilde, donde se jubiló. Pero siempre estuvo cerca del Jardín 102 porque fue abuela del jardín después, trabajó mucho en la asociación cooperadora ya cuando estuvo jubilada, así que siempre se mantuvo cerca de la institución. Como les dije, ella me entregó un jardín impecablemente organizado y el jardín de infantes número 102 contaba con un plantel de excelentes profesionales. Cuando yo llego en el 2002, estaba la señora Gloria Pegoraro, la señora Leticia Maciel, la señora Marta Zampa, la profesora Zulma Doumat, la profesora Leticia Maciel y la profesora Eloísa Gauna. Todas venían trabajando hace mucho tiempo juntas con Elsa, así que esos años, a partir del 2002, fueron años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de organizar o de consolidar un equipo institucional donde todas teníamos que estar integradas. Yo siempre digo, cada docente tiene su nivel de expertez en la sala, pero entre todas tenemos que construir un saber institucional que es lo que define a la institución dentro de una comunidad. Bueno, así que como les dije, fueron años de mucho trabajo. El jardín de infantes, gestionar un jardín de infantes es un trabajo muy artesanal porque uno tiene que vincularse con la familia y con el niño. El nivel inicial es una experiencia irrepetible en la historia personal de un niño y también es decisiva en el logro de futuros aprendizajes y de lograr trayectorias estudiantiles completas. Entonces es un trabajo artesanal y es un trabajo que lo hicimos a conciencia durante mucho tiempo. En el año 2009 el trabajo se duplica porque se crean 2 cargos para que funcionen en el edificio de lo que es hoy el Jardín 199, que está en el barrio 140 Viviendas. Esas 2 salas anexas
Esas dos creaciones son salas anexas al Jardín 102, así que toda la tarea se comenzó a duplicar, porque había que atender a la comunidad nueva que se estaba, a la comunidad educativa que estaba comenzando a construir su identidad, así que eran dobles reuniones, dobles actos. Yo venía 2 veces por semana a la mañana al jardín porque funcionaba de mañana. Y los otros días en el jardín central, así que fue bastante agotador el trabajo. Al año siguiente, en el año 2010, el municipio me convoca para hacer la fundamentación pedagógica de lo que iba a ser el anteproyecto de construcción del Jardín de Infantes 188, que es el que funciona en el barrio norte. O sea, ya estábamos creciendo, ya no había solamente un jardín, teníamos nuestro Jardín 102, el anexo y después el Jardín 188. Con el correr del tiempo, el jardín anexo también se independiza y bueno, ahora en la localidad tenemos 3 jardines de infantes. Las experiencias, primero las de sala, de ese compartir todos los días, y bueno, la más larga, la de la dirección, acompañando a las docentes y a una infinidad. Si yo te tuviese que contar una anécdota, capaz que no, pero sí historias de vida de niños, por ejemplo, hijos únicos, muy esperados en la familia, y entonces al momento de tener que dejarlos en el jardín, un periodo de inicio donde nos estamos conociendo generalmente dura 20 días, y había niños que era 1 mes y seguían llorando y las mamás con ellos en la sala. Entonces trabajar con la maestra, con la mamá, para brindarle seguridad, porque no es que el nene se queda y se queda, nosotros tenemos que brindarle a esa mamá la confianza de que el nene va a estar seguro. Y bueno, o la otra cara de la moneda, cuando el nene llega al jardín y le dice a la mamá, bueno, andate nomás, y la que se queda en estado de shock es la mamá, porque no se quiere ir a la casa. Uno tiene que establecer un vínculo afectivo con la familia para trabajar con niños pequeños. Y bueno, en estos tiempos que corren, en los últimos años que estuve en el jardín, también afrontar situaciones que no son color de rosas. Por ejemplo, cuando nos tomamos conocimiento de cuando son violados los derechos del niño, cuando no son respetados. Nosotros como autoridad de una institución tenemos que tomar intervención, no solas porque no fuimos preparadas para eso, pero sí tenemos protocolos de intervención para trabajar con el centro de salud, la asistente social, la psicóloga, la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y bueno, muchas veces tuvimos que tomar intervención en casos cuando sabíamos que los derechos del niño estaban vulnerados. Había un alumno que era así todo, viste, gordito, y él siempre estaba pensando en qué íbamos a comer. Él llegaba al jardín y antes de ir a la sala pasaba por la cocina y decía, hoy, ¿qué tomamos con la leche? Bueno, sándwich de dulce de leche, sándwich de dulce de batata, y lo que más le gustaba era el sándwich de queso. Entonces el día que la señora le decía, el personal de servicio le decía, hoy hay sándwich de queso, bien, hoy hay sándwich de queso, decía. Y después una vez también teníamos en el Zoom, en el salón de usos múltiples del jardín, los discos, los long play, los negros, plástico para hacer expresión corporal. Y un día llega un nene y me dice, uy, ¿dónde compraste ese CDzote? Me dice. Entonces, desde la inocencia, desde la lógica de un niño de 3 y 4 años. Así que son muchas las experiencias vividas después de 32 años de servicio. No hubiese podido hacer todo lo que hice en el jardín como directora si no hubiese tenido el acompañamiento de las colegas, las que estaban cuando llegué, las que se fueron sumando después, las jóvenes que se integraron el último año que yo estuve en el jardín, docentes nobles que habían salido de sus profesorados, pero sumamente responsables y trabajadoras. Así que, y también con el acompañamiento de los padres, porque el Jardín 102 estaba muy bien equipado y
todo lo que se logró con la mayor parte del aporte de los papás en la asociación cooperadora. El primer aire que tuvo el jardín, el primer aire acondicionado, lo donó el señor Luis Pontón para la sala donde iba su nena. Y bueno, después con la cooperadora trabajamos y pudimos comprar los aires para las otras salas, pudimos poner el aire en el Zoom. Y bueno, siempre quedó postergado el aire para la dirección porque para mí estaban primero siempre los niños, que ellos estén cómodos, y las señas para trabajar. Así que, y bueno, y todas las computadoras, si bien es cierto, las chicas antes de que yo llegue habían ganado un proyecto nacional y tenían las computadoras, después las fuimos renovando. Todo el material del trabajo de los nenes siempre fue producto del trabajo de asociación cooperadora. Así que agradezco infinitamente a las docentes, a los padres, a la comunidad en general, porque pudimos trabajar articuladamente con la escuela primaria, con la biblioteca escolar, con el centro de educación física. Así que agradecida a esta profesión, agradecida a Dios por la vida que me dio y por haberme guiado siempre en las decisiones que tomé en el aspecto personal y laboral. Mi nombre es Gloria Argentina Toledo. Nací en Machagay y vinimos con mi papá, que era Raimundo Toledo, que era policía. Fue policía acá en Margarita, fue en Colonia Benítez y falleció acá en esta casa. Y después mi mamá era Rogelia Franco, de Toledo. Vinieron a Margarita y acá vivimos desde que vinimos hasta el día de hoy. Estamos acá en Margarita. Estamos, como es mi infancia, digamos, yo vine acá cuando tenía 6 años. Después entré a la escuela primaria número 12, después hice la secundaria, la secundaria también acá en Margarita Belén, y después me puse a estudiar. Un compañero me dijo que si quería estudiar. Bueno, me fui a estudiar para maestra, me recibí para maestra de grado. Y después, estando trabajando ya 3 años, me dijo otro compañero que él se iba a estudiar. Él ya era maestro, que él se iba a estudiar. Y se fue y estudió. Y cuando a los 3 o 4 días que estaba estudiando, apareció y me dijo: «Hey, ¿querés estudiar?» «Vos sos loco», le digo yo así, porque me parecía medio raro que me... Pero si yo estudié, ¿qué quiere que estudie? No, mirá, dice que hace poquito se abrió en Resistencia, en el San Fernando, el colegio. Entonces le dije: «Ay, ¿qué voy a estudiar? Yo voy a averiguar», me llegan a decir que sí, y vos te vas a ir a estudiar, pues. Ay, yo le digo: «Mira que sos...». Bueno, se fue y averiguó y viene y me dice: «Mira, tenés que ir hoy, esta tarde, a 5:30 para anotarte, pues, para estudiar». Ay, mira que sos hincha. ¿Y qué quiere que estudie? Le digo: «Yo ni si yo estoy conforme ya con...». No, me dice: «Te vas a poner a estudiar y vas a estudiar para maestra jardinera». Me voy allá y me anoto. Éramos un montón de chicas. Pero después pasaron los días así y se fueron cortando, dejando, hasta que quedó una en Margarita Belén. Y le digo yo: «Pero, ay, viste que
nadie estudia, le digo eso. No, sí, vos seguir un mes. Bueno, me puse a querer estudiar eso y empecé a estudiar y en 2 años terminé la carrera porque me reconocí en materias de primer año y algunas de segundo, o sea que me quedaba el segundo año, el tercer año, que era para, digamos, común, que era para jardín específicamente. Y bueno, y después me puse a estudiar y me fue re bien. O sea que yo en 2 años terminé de estudiar la carrera y vine, y ese mismo año yo estaba trabajando en la escuela primaria ya acá, en la 12. Y después me recibí de maestra jardinera y ese mismo año sale ¿cómo es? El concurso, llamado de ingreso para maestra. Y me decidí dejar primaria y ponerte en el jardín. Bueno, agarré, me dije, renuncié a mañana a ser maestra de grado y pasé a ser maestra de jardín. Y ahí empecé, estaba la señora Elsa Pedraro de Polish, que fue la primera directora del jardín. Y empecé a trabajar de 10 con los chiquitos, me llevaba re bien. Entonces seguimos, dije, bueno, voy a seguí. Salí titular para ingresar, como titular ya, ingresé. Y era titular y con la señora de Pedraro empezamos a buscar mueblecito, que sillita, que mesita, que banderita. Bueno, teníamos una sala cada una. Y todo bien, de 10 con los nenitos chiquitos, 5 años. Y en las dos teníamos sala de 5. Después empezó con que se iba a empezar a crear el jardín, el nuestro, ya, propio nuestro edificio. Se empezó a hacer el jardín, recibimos un subsidio de 500, no me acuerdo más ni cuánto era la plata en ese entonces. Y una tarde salimos. Ella yo un poco de plata y yo otro poco, la mitad cada uno. Y nos fuimos a Resistencia, compramos todos los muebles, las sillas, las mesas, armario, todo compramos en plata. Entonces cuando pasamos para el otro jardín, ya todo amueblado. 2 salones amueblados, dirección, todo completito. Y uno le tocó a ella y otro me tocó a mí. Entonces, y después otra chica también ingresó, porque eran 2 ingresos que había. Y la otra chica era de Resistencia. Y después empezamos seguimos, nos sentíamos, ese día fue tremendo porque con toda la plata que teníamos era como que era nuestra y era comprar y van a llevar fiado, financiado, no de contado. Nosotros todo con lo grande, todo. Y después vinimos al jardín nuevo, pasamos al frente. Ahí pasó la señora de Pedraro como directora y yo me fui a mi salón, digamos, titular, completita, a mi salón. ¿Qué te parece si nos vamos a la mañana a trabajar? No,
No, yo te acostumbraba a la tarde, yo era trabajar siempre a la tarde. Me dice yo a la tarde, no. Ay, no, yo no me quiero ir a la tarde. Dale, sí o si no, te voy a llevar de la oreja, me decía yo. Ay, Dios, bueno. Hice el cambio para la mañana y pasé a trabajar a la mañana. Y hacíamos el cocido para los chicos y después empezamos a hacer la comida para los chicos también. Y seguimos así mucho tiempo hasta que la señora Elsa se tuvo que jubilar, digamos, y se fue a trabajar salió como directora titular en la Clotilde, creo que era, que se llama el pueblo donde ella se fue. Y estuvo unos cuantos años trabajando, después se enfermó. Y entonces cuando ella se enfermó, yo quedé en Margarita nomás y otra directora ahí. Y yo estaba siempre dispuesta. Hasta que un día me dice ella, tenés que cambiar, me dice, la situación tuya, tenés que cambiar. ¿Dónde me tengo que ir? Le digo, yo no me voy a ir a ningún lado. Yo acá me quedo y acá nomás me voy a quedar. Y me dice, no, acá te vas a quedar. Y tenía mi salón en el Zoom. Entonces ahí estaba estudiando con los chicos en el Zoom. Ahí tenía mi salón. Y ahí estábamos todos juntos. Y después empezaron a hacer la otra salita, la que está en el mismo terreno, digamos, todo, enfrente, va por un pasillo, el otro jardín nuevo. Ay, ese tenía todo nuevo, todo era nuevo, todo platito, que vasito, que sillita, que todo. Entonces dije, yo decidí, ¿dónde me veo? Y ese va a ser tu salón. Ay, qué lindo, le digo yo, sí, vos vas a trabajar ahí. Después vino de directora la señora Alicia Brites a trabajar, ella con nosotros, y estábamos re bien, con ella estaba mejor que con la leche, vamos a decir así. Y después seguimos trabajando mucho tiempo hasta que cumplí mis 25 años. Estando ahí me hicieron una fiesta, todo, tengo fotos. Y cambiamos, sí, maestras, pero de directora no. De maestras sí cambiamos, vinieron otras chicas, la Leti, la Pegoraro, la chica de resistencia, sí, venía, siempre una. Después seguimos trabajando mucho ahí. Después me tocaba ya a mí. Me tocaba, ay, yo no quería eso de, no me gusta, uno que no me gusta, eso de hacer fiestas y qué sé yo, recordatorio. Y para ese propósito era que sí o sí me tocaba hablar a mí en esas cosas, y eso no me gustaba a mí, ni hasta ahora, hasta el día de hoy. Y después ya empezamos a trabajar, digamos, juntar dinero para hacer una fiesta, porque yo me iba a retirar ya. Y yo decía, pero eso era posible. Y a mí el que me ayudó para retirarme, a hacer mis papeles de retiro, digamos, fue Joe Anzara, falleció el chico. Y él me dice, ¿qué te falta? Ay, déjame, le digo, mis papeles están ahí como trabados, pero no eran mis papeles.
fue al principio que yo empecé bien, con ganas para hacer mis mías. Después agarré y dejé nomás todo así como estaba, no seguí más. Y después sí, empecé, ¿qué te faltaba para el retiro? No, le digo, mis papeles están trabados, ahí hay un lugar que no se destraba, no sale. Y entonces, ¿cómo es? Me dice él, déjame, dame tu número de documento y tu nombre completo, que yo te voy a averiguar. Y yo agarré, y bueno, llegaron, te tomo un papelito y le di. A los 2 días o 3, dice, tenés que ir, tus papeles están en tal lugar y tenés que seguir. Te falta poquito, me dice. Ya, eso nada, eso poner detalles. Ya. Bueno, entonces le digo, no, yo decía, ay, y otra vez empezar otra vez de nuevo. Y me fui. Y me dice, falta pocas cosas. Sus papeles están ahí en una oficina, en un cajón, porque en esa época había sectores de allá de donde está de supervisión, todas esas cosas, y ahí estaban los papeles. Bueno, me voy yo, y me dice, sí, están acá sus papeles. ¿No te quieras seguir? Puedes seguir. Ay, bueno, sí voy a seguir, ¿qué es lo que me falta? Mire, le falta esto, está acá, esto otro tiene que ir para allá, esto tiene que ir acá, qué sé yo, resiguieron su caminito, los papeles suyos. Bueno, entonces, ay, me puse re contenta ya. Y entonces me dicen mis compañeras, dale, te decís, si te falta poco, si vos ya empezaste ya a presentar tu papel en un solo lugar trabajante, siempre en Margarita. A veces me iba a hacer una suplencia, así de 5 días a Campo Rossi y otro en Colonia Benita. También nos comíamos cada lluvia, cada cosa, bueno, hasta que vine, terminaron mis papeles, me dice el muchacho, yo te voy a hacer tu papel, así que vos quédate tranquila, cuando yo tengo algo ya que tenés que firmar algún papel para entregar eso último, me dice, vos venís, yo te voy a llamar y vos venís. Bueno, seguía trabajando yo en la escuela, seguía en el jardín. Y después un día me manda a llamar. Me voy y me dice, tus papeles están para que vos firmes y esperes que complete en un sector que está de huelga. Me dice, pues yo voy a llevar así, de acá, de allá, y van a entrar tus papeles. Bueno, hasta que un día me llama y me dice, ya está todo, ya está para jubilarte. En agosto se retira, me dice, retiras tu papel y te presentas el 6 de agosto, tu último trabajo, tu último día. ¿En serio? Sí, me dice, así que espera. Y me fui yo a mi casa, casi yo, y le cuento todo a mis viejos, porque mi vieja se había fallecido. Le cuento yo y me dice, bueno, lo que era suerte, me dice, ya está ya. Y unos días, cosa de días, meses no, días, me llama y me dice, toma este papel y va seguro, eso me dice, y después ya entregas y esperas que te llamen. Entregué yo todo, mis papelitos, todo, y ya estaban los votos ya, y me fui ese día, retiro de seguro, los papeles que tenía ahí, todo firmadito, todo, y me voy otra vez a supervisión, y me dice, muchacho, ya
Listo, me dice. Ya, vos tenés que ir ahora el 6 de agosto, te presentás y ya renunciás y ya estás libre, me dice. Ya podés dejar de trabajar. Parece a propósito, mira. Te entregué todos mis papeles, ya estaba todo listo, ya estaba ya esperando, digamos, para cobrar a fin de mes. Ni un mes dejé de cobrar. Yo te decía, mira, por ahí tardan 3, 4 meses, aparece, no, pues ya vas a comprar todo. Y dejé de trabajar y a los pocos días, capaz que meses, empezó mi drama de salud. Dale, que esto, que lo otro, que operación de acá, que operación de allá, que esto. Tengo, a ver, 5 o 6 operaciones. O sea que salía de una, apenas así me ojo o menos, y ya, zap, otra, que era de terror a mí. Hasta que por último salí de todo, dejé todo, me hice mi asado, mi despedida de mis compañeras, todos. Bueno, y terminé el jardín, aparte del jardín, que me fue. No me puedo quejar de ninguna, porque ninguna, nunca tuve problema. Y si tenía problema, una charlita y ya se arreglaba todo, o nos llegábamos a veces a la charlita porque éramos medio orgullosas. Yo era medio quisquillosa, no era, ya no me quería, ya no me basureaban más, digamos. Y tampoco me hicieron problema por nada. Y bueno, y dejé de trabajar. Yo era muy, digamos, muy buena, muy no sé qué con los chicos. Y se fue, había una nena, la hija de una maestra. Y ella, no recuerdo por qué, se enojó conmigo. Y fuimos a la dirección las dos. Me senté yo en el lugar de la directora y ella conmigo ahí. Y le decía, pero ¿por qué? Y me agarró del pelo. Digamos, me agarró así. Y yo también la agarré, las dos, del pelo. Y ahí estábamos las dos, y dale, que da, que va. ¿Y por qué me vas a pegar? Decía eso, porque ella me pegaba. ¿Y por qué? ¿Por qué me tenés que pegar a mí? Yo no te hago nada, no te dije nada que te molestara a vos para vos ser así conmigo. Y no, y vos tenés la culpa, y vos sos la mala. Ay, un rato estuvimos en la dirección las dos, hasta que por último entendió, recapacitó, digamos, y después se terminó de lo mejor, porque ella no podía entender por qué yo le dije tal cosa, y entonces ella me agarró del pelo. Ella vio que del pelo me podía agarrar. Y entonces yo le empecé a hablar, le hablaba, que no había caso, no había LOL. Entonces, pero todo bien, todo no había problema. Mi nombre es Marta Estela Zampa, soy maestra jardinera. No soy nacida en Margarita Belén, nací en Resistencia y viví hasta los 13 años en una colonia cerca de aquí, dentro del departamento 1 de Mayo, colonia San Miguel. Mis padres, Federico Pedro Zampa, Hilda Pelizardi. Mi padre hoy me acompaña desde el cielo. Mi padre fue agricultor.
Muchos años tuvimos almacén. En el campo se le decía almacén. Mi madre era la que atendía el almacén y mi papá trabajaba en la agricultura. Hubo épocas en las que perdieron toda su cosecha por las inundaciones. Antes no había ayudas económicas, no había créditos, o sea que era volver a empezar año a año, volver a empezar siempre. O sea que desde aquí yo agradezco a mis padres que se sacrificaron toda su vida para que mi hermana y yo podamos tener un título. Mi hermano no estudió, pero bueno, tiene un negocio que muchos lo conocen. Mis hermanos, Viviana Josefa Zampa, maestra jardinera, también 30 años de servicio igual que yo. Mi hermano es Ricardo Zampa, ellos viven en Resistencia. Yo soy la única que vive acá, que nos vinimos acá y nunca más me fui, digamos. Yo comencé a trabajar en el año 86, no en la provincia, sino en un jardín privado, cuando nos recibimos. En un privado, un jardín de la asociación del gremio de la DGI. Trabajé durante un año como maestra jardinera de un jardincito maternal. Mi hermana también lo hizo, mi hermana también trabajó en ese jardín. La seño Alicia Brites, que fue mi directora del Jardín 102, también fue maestra de ese jardín. Gratísimos recuerdos de esa época tengo, porque la gente era muy especial, la gente de este jardín. Teníamos pocos alumnitos, pero eran muy especiales porque eran niños pequeñitos y bueno, los niños pequeñitos llegan mucho. Hemos cambiado muchísimos pañales en esa época. Bueno, allí trabajé durante un año. Al año siguiente, en el año 87, marzo del año 87, me ofrecen un cargo en un jardín de Puerto Tirol, en el Jardín 51. En ese lugar estuve como maestra jardinera, estuve hasta el mes de marzo, hasta el mes de mayo aproximadamente. En mayo, una supervisora conocida que había terminado de estudiar conmigo en el Instituto San Fernando, me dice: Martita, hay un cargo en Margarita Belén. Se creó un cargo, así que en el año 87 me vengo a Margarita Belén y me vengo en un cargo por la tarde. A la mañana estaban la señorita Elsa Pegoraro de Polich y la señorita Gloria Argentina Toledo, porque no le gustaba que le digan Argentina, pero nosotros siempre la cargábamos. Y a mí me tocó el turno de la tarde, o sea que ese año fui a la tarde. Después nos cambiamos al edificio nuevo que estaban construyendo en ese momento, nos cambiamos al edificio nuevo y bueno, ahí trabajo hasta que termina ese año. Y al año siguiente, una prima mía, maestra jardinera, que trabajaba en la zona de Loma Florida y la Edu Vigis, me dice: Martita, en Pampa Almirón hay un doble turno, ¿no te querés venir para acá? Mira que vas a ganar un poco más y qué sé yo. Bueno, primero dudé porque era ir a un lugar que no conocía, era campo, era el campo, es un pueblito muy pequeño en ese momento. Y bueno, no sé qué pasó y acepté. Creo que a los 2 o 3 días renuncié acá. Renuncié en el mes de mayo, el 2 o el 3 de mayo más o menos, del año 88. Que estaba el señor Juan Falcón, era nuestro director, porque el jardín era anexo. El señor Juan Falcón me recibe la renuncia. Bueno, me voy. Bueno, lo que no dije antes es que yo era nuevita, recién estrenada y bueno, me voy, hacía un año y pico que trabajaba en la provincia, me voy a Pampa Almirón. Llego un día
un domingo que me llevó mi novio en esa época, mi esposo ahora, me lleva a mi novio porque me habían conseguido un lugar donde vivir allá, una casa de una familia Villalba de Pampa Almirón, un señor, un matrimonio excelente, que me recibieron con los brazos abiertos como si yo fuera su hija, porque era jovencita, era la seño. Bueno, me reciben, voy un domingo a la noche, al otro día con la directora del jardincito de Pampa Almirón. Mi jardín eran 2 salitas, una de 4 y una de 5, era un jardín anexo a la escuela primaria 246 de Pampa Almirón. O sea, el lunes por la mañana nos vamos a San Martín, la supervisora me hace la designación, volvemos al mediodía, me voy a mi jardincito y me dice mi directora, Marta, te entrego la sala, yo no sé nada de jardín, así que vos tenés vía libre. Bueno, me llevan a la salita, era una salita muy pequeñita, con 4 mesitas de 6 sillas cada una, bastante amontonaditas. Entro y cuando entro digo, bueno, no hay nada, pero sí, hay un retablo de un teatrito de títeres hecho con machimbre, porque veía una ventanita así con una cortinita, era todo lo que había. Cuando me voy a ver, entro al salón, me voy a ver el teatrito de títeres, veo que había una especie de gran hormiguero adentro de ese teatrito de títeres, que me quedé choqueada, digamos, al principio. Pero ahí nomás llegaron una portera y un portero de la escuela primaria y me dijeron, seño, estamos para lo que vos necesitas. Bueno, a limpiar. Viene la directora y le digo, y bueno, ¿me das 1 o 2 días para comenzar? Porque acá va a haber que limpiar y sacar. Y me dice, no, yo mañana quiero que comiences a trabajar. Porque los chicos están desesperados porque no tienen maestra. Bueno, me armé de valor, limpiamos, creo que terminamos a la noche de sacar toda la tierra, porque seguramente fue un hormiguero eso, no sé qué, pero era una montaña de tierra. Limpiamos, bueno, puse algunas cosas que había llevado y al otro día comenzó mi tarea. A la mañana tenía la salita de 5, por la tarde tenía la salita de 4 años. Los niños de 5 eran más o menos 18. La mayoría eran de ahí, de la parte urbana del pueblito. Los de 4, algunos eran de la parte urbana y otros eran del campo. En esa época, todos los años nosotros teníamos que salir a censar. Se inscriban o no los chicos, vengan o no los padres, nosotros salíamos a censar a principio de año y a fin de año salíamos a censar. Bueno, a mí me tocó, y en esa época también los papás no iban a hacer la ficha que ahora van a principio de año y hacen con la seño en el jardín. En esa época nosotros íbamos casa por casa de cada alumno haciéndole la ficha personal. Y bueno, me ha tocado con algunos niños ir al montecito, digamos. Un día me tocó con un nene, mi directora me dice, mira, este nene que es grande te va a llevar a la casa de tal nene. Vivían dos nenitos en una casa. Bueno, me llevó, entramos a una picada. ¿Y falta mucho? Ahí a la vueltita, señor, ahí a la vueltita. Y seguía la picadita y la picadita. Cruzamos un puente, cruzamos otro puentecito, hasta que llegamos a la casa. Los nenes vivían con los abuelos, unas personas mayores, que llegué, ya me pusieron una silla, gente muy humilde, pero muy generosa. Señor, le traemos agua. Señor quiere tomar un tereré porque hacía calor en esa época. Señor quiere nosotros tomamos tereré de yuyo. Bueno, tomamos tereré con yuyito. Bueno, les hice la ficha. Bueno, después tuve que volver otra vez a esa casa, pero ya conocía el camino y me tuve que ir sola por esas picaditas. Bueno, ese primer año, estuve 4 años en Pampa Almirón, una experiencia maravillosa. La gente amabilísima. Yo vivía acá en Margarita Belén.
en realidad no me hallaba porque me quedaba durante toda la semana en Pampa Almirón. A veces cuando tenía con quién salir, salía hasta el Eduvigis, a casa de una tía mía y de mi prima, de Liliana Fernández, que también era maestra jardinera. Salía como podía y al otro día como podía entraba a Pampa Almirón, porque es bastante lejos el pueblito desde la entrada. Y bueno, entraba y salía. Y como las familias sabían que yo era la seño jovencita, que no era de ahí, que no... Bueno, durante la semana ya me decían, señor, mi mamá y mi papá se van a General San Martín el viernes, si vos querés salir, podés salir con ellos. Te mandó a decir mi papá, mi tío, mi abuelo, que ellos se van a Resistencia, se van porque tienen que ir a comprar tal cosa. ¿Vos te querés ir con ellos? Esa primera semana que yo estuve, que se me hizo larguísima porque iba a la mañana y a la tarde al jardín. El viernes mis alumnos estaban hasta las 3:30 de la tarde esa primera semana recién porque se estaban en el periodo de adaptación. 3:30, 4 menos cuarto de la tarde viene un matrimonio que era papá de un alumnito mío, que no me acuerdo en este momento, que el señor fue intendente de Fontana muchos años. Bueno, ya no me sale en este momento. Vienen y le hablan con la directora primero, que claro, la conocían a la directora, la señora Zuli de Pasotti, y le dicen, nosotros la venimos a buscar a la señora Marta, cuando se vayan sus alumnos la esperamos y la llevamos, porque nosotros nos vamos a Resistencia. Bueno, yo los largo a mis alumnos, se van a la casa y cuando salgo, señor, te venimos a buscar. Parecía que me volvió el alma al cuerpo porque yo lo que quería era venir a Margarita Belén. Bueno, y así fue pasando el tiempo, la gente muy amable. Después nos cambiamos, vivíamos con otra maestra jardinera, Elisa Duarte, que se fue a trabajar allá también. Elisa Duarte es de acá. Que a mí me habían dicho si conocía alguna docente maestra especial y yo hablé con ella que estaba estudiando en esa época, se fue a trabajar de una allá. Nos fuimos a vivir al lado de la iglesia, a una piecita que tenía un baño, que era la casita del sacerdote, pero que no vivía ahí, o sea que nos dieron esa casita pequeña. Y bueno, y estábamos frente a la escuela. O sea que yo me iba a la mañana, volvía, cruzaba la calle, almorzaba, y ya me volví al jardín. Y en esa época, con estos niños, con los chicos de 5 se trabajaba mucho la parte pedagógica, la parte de adaptación, pero con los niños de 4 años, que eran los más humildes, que en esa época venían descalzos, llenos de piojos, había que trabajar la parte humana, la parte socializadora, digamos, porque eran chicos muy humildes que vivían lejos de ahí del pueblito, vivían muchos con sus abuelos, como ese caso que te conté antes, vivían algunos con sus familias, que eran un montón, y bueno, se tuvo que trabajar. Yo trabajé mucho la parte socializadora con esos niños, la parte de hábitos había que trabajarla porque eran niñitos, no tenían hábitos, y bueno, entonces dije, implementé algo en esa época. Como ganaba bien en esa época, nosotros teníamos viernes recreativos. Todos los viernes, como la seño ganaba más o menos bien, todos los viernes nos íbamos a la plaza, compraba gaseosas, masitas, y me iba a la mañana con los chicos de la salita de 5, jugábamos, trabajábamos, dibujábamos, pintábamos en la plaza y después compartíamos una merienda. Y con los chicos de la tarde también. Especialmente con los chicos de la tarde, para ellos era la alegría más grande llegar al viernes, porque sabían que el viernes tomaban gaseosas y comían galletitas dulces, saladas, que todo el mundo traía y me donaba, porque yo salía casa por casa, le pedía a todo el mundo y bueno, todos me daban, porque gente maravillosa, la gente de Pampa Almirón, que lamentablemente soy un poco mala porque no los voy a visitar, después me vine y no tuve la oportunidad de visitarlos tan seguido como me gustaría. Bueno, y así seguí, estuve 4 años en Pampa Almirón.
El último año, el tercer año, digamos, ya me casé. Al casarme iba y venía, a veces me iba los lunes, volvía los miércoles, y volvía a ir y volvía. Al año siguiente nace mi hija, al año siguiente viene con el PAN debajo del brazo porque salgo titular en Pampa Almirón. Bueno, trabajo todo ese año una parte porque estuve con licencia por maternidad. Bueno, fin de año voy, termino, hay otro concurso de traslado y ese año fue especial porque con un solo año de ser titular pudimos acceder a traslados definitivos. Bueno, yo me inscribo, yo ya salí titular, me inscribo porque me entero que hay un cargo acá para traslados, en el jardín 102 de mi jardincito, un cargo para traslado. O sea que a fin de año me dan el traslado definitivo. Al año siguiente me vengo a Margarita Belén. Yo ya en esa época embarazada de mi segundo hijo, porque mis hijos son seguidos. Embarazada de mi segundo hijo y bueno, me vengo y por fin puedo estar acá con mi familia porque con mi esposo no era ir y venir, no podíamos. Ese primer año fue bastante engorroso, digamos, porque tendría otras anécdotas para contarte de cuando iba y tenía que hacer dedo y cuando tenía que entrar y no tenía con quién entrar o cuando no tenía con quién salir, pero siempre había gracias a Dios, alguien que me sacaba. Bueno, me vengo a Margarita Belén, al jardín 102 de Margarita Belén, el único jardín que había en ese momento. A partir de ahí comencé a trabajar acá en Margarita Belén. Estuve un año en el turno de la tarde. En esa época ya era directora la señora, ya se había independizado el jardín y ya era directora la señora Elsa Peuraro de Polis. Continuaba Gloria Toledo. Y había otra docente en el turno de la mañana, Mabel González Candia, sí, así se llamaba. Bueno, empecé a trabajar ese año con alumnos a cargo, por supuesto, tenía salita de 5 años por la tarde. Bueno, y ahí continué trabajando. Hace 27 años trabajé acá en Margarita Belén, más el año que había estado, más los años que me fui a Pampa Almirón. Trabajé con alumnos hasta hace 11 años más o menos. Yo cumplí 19 años de servicio al frente de alumnos, y después me doy cuenta que empecé a perder la audición del oído derecho. Por eso hablo en voz alta. Comencé a perder la audición y bueno, me hice un montón de estudios, qué sé yo, y me salió que tenía casi un 90% de pérdida de audición. Bueno, ahí entonces me dan tareas administrativas. Paso a ser la secretaria de la seño Ali Brites, que había en el 2002 había venido como directora. Ya se había ido la señora Elsa Peuraro de Polis, que se fue a un jardín al interior, y vino como directora titular Alicia Brites. Bueno, ahí ya había más docentes, el jardín ya estaba un poco más grande. Trabajando siempre a la par de la señora Alicia, hemos hecho de porteras, seño suplente, porque al principio a mí me costaba mucho estar en la dirección y no estar en la sala, o sea que iba y venía a las salas. Siempre traté de ayudarlas mucho a las chicas me necesitaban, yo estaba ahí cuidando a los chicos, porque las chicas estaban algunas tenían muchos alumnos y por ahí no daban abasto, pero siempre ayudando a todo el personal en general, y especialmente la parte de limpieza, porque por ahí teníamos una portera a la tarde, a la mañana se nos había jubilado el portero, después, falleció el portero. No teníamos personal de servicio, por ahí nos mandaban uno o dos del municipio, pero no había mucha gente en esa época, o sea que siempre ahí haciendo las veces de portera, de seño, de todo. En el año 2012 la señora Alicia Brites se va al ministerio
Y en el año 2013 o 14, no recuerdo bien en este momento, la seño Mari Pegoraro, que era directora del jardincito 188, que ahora es Isolina de Biasi de Casani, en ese momento no tenía nombre todavía, me dice un día, ay, vos sabés que estoy sola, tengo los chicos, tengo la dirección, me siento mal, no sé cómo hacer, no tengo manos, no tengo... Y le digo, ¿vos querés que me vaya a colaborar con vos? Me dice, ¿pero vos podés? Me dice, sí, yo tengo que presentar una nota al supervisor, puedo pedir un traslado de jardín a jardín nada más, le digo. ¿Vos harías eso? Pero por supuesto, le digo, toda la vida fuimos compañeras, amigas. Y bueno, le presenté mi nota al supervisor, que Leticia Maciel no quería dejarme ir. No te voy a firmar, me decía. Y bueno, el supervisor de una me aceptó el traslado y me fui. Estuve 2 años en el 188, que también tengo recuerdos muy lindos de las docentes, del personal de servicio, de Sergio Bruno, de Vivi, de Marielita Sabú, que era docente en esa época, de Marisa Gijena, bueno, Mari Pegoraro también. Recuerdos muy lindos, gente también muy generosa. También tuve que salir a recorrer ese barrio norte muchas veces, no solo estando en el jardín 188, sino estando en el jardín 102 también, a recorrer, a censar, a ir casa por casa a ver a los alumnos. Son experiencias, son recuerdos que realmente los atesoro en el corazón, porque por ahí me empiezo a acordar y puedo estar horas y horas hablando, porque son muchas anécdotas, muchísimas anécdotas, desde que nos salgan los perros a ladrar y tengamos que salir corriendo, que nos eche la gente, qué sé yo, un montón de cosas, pero que son experiencias de vida que nos marcan. Yo trabajé, nosotros cuando yo trabajaba todavía como docente, cuando yo comencé, digamos, era una época en la que estaba Jean Piaget, era nuestro libro guía, digamos, y trabajábamos mucho con los niños desde el saber que ellos traían y de lo que podían incorporar, que nosotros podíamos colaborar, pero ellos tenían que incorporar solos, digamos. A mí siempre me gustó trabajar con niños. Siempre me decían, ¿por qué no fuiste maestra de primaria? ¿Por qué no fuiste profesora de historia, que siempre te gustó la historia? Es que no sé si podría trabajar con chicos grandes o con chicos de primaria. A mí me gustan los niños. El carisma que tuve, lo tuve para los niños pequeños. Era verlos y afianzar esa unión que siempre hubo. Esta es mi primera promoción del Jardín de Infantes número 102. Acá están niños a los que amo entrañablemente. Como verán, era muy jovencita. Y bueno, estos niños van a estar en mi corazón siempre, muy especialmente Dieguito Barlesi, del que siempre me acuerdo. Y los demás, Marina, Roxana, bueno, un montón de niños que fueron en el año 87 habrá sido, que fue mi primera promoción del Jardín 102. Tengo fotos de los otros jardines también, pero quiero esta, porque es la que me representa, digamos. Tengo una foto de mi última promoción también, que fueron ¿cómo se llamaban ellos? Las estrellitas. Así se llamaba mi última promoción, que tengo un cuadro, me hubiera gustado mostrarlo, pero se va a alargar demasiado. Eran las estrellitas, porque realmente eran unas estrellas. O sea que lo que quiero es agradecer por todos estos años de docencia, que me dejaron recuerdos muy gratos.
me dejaron amistades entrañables que hasta el día de hoy las tengo conmigo, alumnos entrañables que si empiezo a nombrarlos yo sé que se van a enojar, porque en varias oportunidades se enojaron porque no los nombro a todos, y solo eso quiero decir. Quiero agradecer a la docencia, quiero agradecer al Jardín 102, agradecer al Jardín 188 que me han recibido como parte de su familia, a mis compañeras que de toda la vida, a la señora Zulma, a la señora Elo, a la señora Ali, a la señora Leti y a la señora Marisa, que me han, varias señas que en este momento por la emoción no me acuerdo, pero quiero agradecerles a todas ellas porque ellas me han brindado en su momento el calor y el amor que yo necesitaba para poder estar con esos niños y poder transmitirles yo el amor que ellos también necesitaban. Así que muchas gracias, muchas gracias. También quiero agradecer a este pueblo, que eso es lo que no dije, que yo vivo en este pueblo de Margarita Belén hace 40 años porque terminé mi secundaria en este pueblo. Tengo compañeros entrañables también del secundario. Así que mis hijos han nacido acá, mis hijos sí, y mi esposo son nacidos, criados y malcriados en Margarita Belén. Contento a mi jardín. Hola señorita, hola amiguitos, ya estoy aquí. Con mis ojitos nuevos voy a descubrir este gran mundo mágico que es mi lindo jardín. Súbanse al trencito que ya va a arrancar. Vamos todos juntos que este tren ya se va. Pasamos por un puente y una vueltita a dar. Todos a los saltitos a la sala a jugar.